Estás empezando con la astrofotografía, ya has sufrido tus primeros momentos amargos y te preguntas ¿por qué a mí? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Neural Activity. Yo soy Sergio y este es un espacio de YouTube dedicado a la astrofotografía de espacio profundo. En el vídeo de hoy quiero hablaros de un aspecto mucho más importante que el equipo o el software iniciales. Las verdades que casi nadie te cuenta cuando empiezas en este hobby. Pero antes de entrar en materia, quiero aprovechar para recordaros que si aún no os habéis suscrito al canal, este es el momento ideal para hacerlo y activar la campanita. Además, si queréis ayudarme a seguir preparando contenidos como este, recordad que ya tenéis disponible el espacio de Patreon de Neural Activity, donde podréis encontrar interesantes ventajas para aquellos de vosotros que os convirtáis en mecenas del canal. Y volviendo al tema de hoy, lo cierto es que todos llegamos a esta afición y más o menos tenemos claro que necesitaremos un periodo de aprendizaje y que tendremos alguna dificultad inicial. De esa forma empezamos siempre con mucha ilusión, con muchas ganas y con la expectativa de que en unas cuantas noches vamos a empezar a sacar imágenes interesantes. El problema es que cuando no lo conseguimos durante esas primeras etapas de iniciación, llega la quemazón. La idea no es ponerme en plan pesimista ni intentar transmitiros que todo este hobby es un camino amargo de continua desesperación. Más bien, todo lo contrario. Lo que intentaré en este episodio es ubicaros correctamente en la casilla de salida y sobre todo poneros sobre aviso para que luego la realidad no rompa de forma brutal vuestras expectativas iniciales. Así que si vas a empezar en astrofotografía o si ya estás iniciándote y en algún momento dado te has sentido quemado, desgastado o te has preguntado ¿qué estoy haciendo mal?, este vídeo es para ti. Verdad número 1. Nadie te dice que vas a desanimarte tan rápido. Lo primero que nadie te cuenta en este hobby es que el quemazón y el desánimo no son excepciones. Más bien, y por desgracia, suelen ser la norma, especialmente en las etapas iniciales de aprendizaje y durante la toma de contacto con el equipo, los procedimientos de captura y las técnicas de procesado. Las primeras noches suelen ser un completo desastre. La cámara no enfoca, el sistema de guiado no guía, el equipo no se conecta bien al PC o de repente el cielo se nubla justo cuando estabas listo para comenzar la sesión. Y claro, ante esa avalancha de inconvenientes te preguntas si eres tú, si es que has comprado el equipo incorrecto, si te ha engañado el de la tienda o si esto simplemente no es para ti. Y es que muchas de las cosas que vamos a ver hoy, no todas, pero la mayoría, son cosas que simplemente ocurren. Nos guste o no, sepamos más, sepamos menos, tengamos mejor o peor equipo. La astrofotografía nos pone a prueba desde el primer día y durante todo el tiempo. Tanto es así que si estás empezando y no has sufrido todavía este tipo de cosas, lo más seguro es que sea porque aún no has tocado nada realmente desafiante. Y si ya te ha pasado y te empiezas a sentir desanimado, tranquilo. La buena noticia es que eso es precisamente un síntoma de que estás yendo por el camino correcto. Verdad número 2. El equipo no hace magia. Otra cosa que nadie te cuenta al principio es que el equipo no hace magia, o lo hace a un nivel muy inferior del que te puedes imaginar de primeras. Tenemos la tendencia a pensar que si compramos una montura, un tubo o una cámara más caros, todo empezará a funcionar solo. Y no, el mismo equipo puede dar resultados increíbles o resultados mediocres. La diferencia no está tanto en el hierro, está más bien en la persona que lo usa y en cuanto entiende y controla su propio setup. Y creedme, cuando empezamos, ninguno controlamos en absoluto nuestro equipo. La astrofotografía no es un aparato que compramos en una tienda. Es un sistema complejo que implica soltura con la mecánica, entender las propiedades ópticas y muchos más aspectos. Y si una de esas patas falla, todo lo demás cojea. Pero cuidado porque el doble de caro no significa el doble de bueno.
La mejora no suele ser proporcional a la diferencia de precio, es decir, pagamos mucho más por obtener solo un pequeño incremento de mejora. Además, en esta parte es súper importante hacerse con un setup lo más equilibrado posible, ya que la potencia final de todo el conjunto estará limitada siempre por el componente más débil. En definitiva, para empezar, no necesitas lo mejor del mercado, necesitas entender lo que tienes. Verdad número 3. No hay una curva de aprendizaje, hay varias. Otro mito muy común es pensar que aprendes astrofotografía como si fuera una sola materia. Y no lo es. Y no lo digo porque la astrofoto pueda dividirse en varias disciplinas distintas, sino que, como os decía antes, avanzar implica que estaremos aprendiendo muchas cosas a la vez. Tenemos que aprender cosas de la montura, de la puesta en estación, alineaciones con el eje polar, aspectos de la captura, cosas del seguimiento, el autoguiado, el procesado, etcétera, etcétera. Y lo normal es que cuando empiezas a entender una cosa, otra se rompa, surja un fallo inesperado o simplemente te olvides de algo que habías aprendido hace 2 días y que ya no te acuerdas de cómo se hacía. Lo cierto es que todo eso genera una sensación muy desgastante, como si pareciera que no estamos avanzando nada o a veces incluso como si estuviéramos yendo para atrás. Si alguna vez te sientes identificado con esto, tranquilo, que no cunda el pánico ni el desánimo. La realidad es que sí estás avanzando, solo que no en línea recta como a ti te gustaría. Y es que esto de la astrofoto no es una escalera que podamos ir subiendo poco a poco, peldaño tras peldaño, de forma lineal. Es más bien un ovillo de cables liados que te va a tocar ir desenmarañando, a veces varios a la vez, y conectando correctamente unos con otros, de forma que a partir de un momento dado, las cosas van a empezar a tener más sentido y más claridad. Verdad número 4. Vas a perder noches. Esto duele, pero hay que decirlo porque nos ha pasado a todos y nos va a volver a pasar tarde o temprano y a veces en el momento más inoportuno. Vas a perder noches enteras, noches en las que no guardarás ni un like decente o que en el mejor de los casos te retirarás a tiempo antes de seguir cabreándote más y más. Antes o después pasará. Y lamentablemente serán las noches que te lo hayas preparado con más ilusión, más tiempo hayas invertido en planificar e incluso te hayas desplazado lejos de casa. Y claro, cuando esto ocurre te mosqueas un montón y piensas cosas como he perdido completamente el tiempo o he perdido la oportunidad de aprovechar este cielo tan estupendo que tenía esta noche. Pero más allá del cabreo inicial, totalmente comprensible por cierto, la verdad es que no siempre hemos perdido completamente nuestro tiempo. El lado positivo es que a veces esto nos puede haber servido para entender qué no funciona y por qué. Como ya vimos en el episodio de los 6 errores más comunes, este tipo de experiencias nos pueden venir muy bien para identificar y evitar problemas. Así que quedaros con esto. No todas las noches producen fotos, pero casi todas ellas, y especialmente las noches con dificultades, producen experiencia. Verdad número 5. Internet distorsiona la realidad. Otro problema enorme que suele ocurrir mucho en fases tempranas son las enormes expectativas que crean las redes y en general los contenidos astronómicos que se publican en distintos medios. Lo normal es fijarnos en fotos espectaculares subidas por otras personas y ponernos este tipo de ejemplos como objetivos a conseguir, pero sin entender de primeras todo lo que hay detrás. No entendemos bien las horas que hay invertidas en cada imagen, no vemos los intentos fallidos y no vemos los procesados descartados. Aquí lo que realmente ocurre es que sin querer comparas tus resultados con los de otras personas. Y esa comparación casi siempre es absurdamente injusta e innecesaria. En realidad, la única comparación sana que puedes hacer de una foto tuya actual es precisamente con otra foto tuya de hace 6 meses, hace 1 año o hace 2 años. Esa es la referencia válida para compararte y donde vas a detectar realmente tu mejora y tu progresión. Y créeme, si haces ese ejercicio, el progreso va a ser siempre notable y positivo, porque aunque no te lo parezca, si te mantienes constante y no lo dejas, estarás aprendiendo y avanzando noche tras noche, incluso sin darte cuenta. Verdad número 6. El procesado es donde más se sufre.
Otra verdad dolorosa, sobre todo cuando estamos empezando y centramos nuestros esfuerzos mayormente en el equipo y en la fase de captura. El problema es que muchas veces llegamos al procesado pensando que es el final del camino, la cuesta abajo fácil que nos permite recuperar aire después de la dura subida durante la captura. Y en realidad el procesado es otro camino nuevo. No es darle a un botón mágico que lo haga todo automáticamente. Es interpretar la señal, y eso se aprende equivocándose una y mil veces, con procesados horribles, imágenes sobreprocesadas en las que tenemos que volver atrás una y otra vez. De hecho, y seguro que os ha pasado, al principio cuesta mucho definir nuestro propio flujo de procesado personal. Acabamos tratando cada imagen de forma totalmente diferente, o a veces intentando copiar procesados de otras personas. Todo eso forma parte del aprendizaje, el cual os va a resultar muy caótico, sobre todo durante las fases iniciales. Pero tranquilos que se va a ir estabilizando poco a poco, hasta que un día de repente os deis cuenta de que ya procesáis todas las fotos más o menos igual y que vuestros resultados son más o menos parecidos y empiezan a reflejar vuestro estilo propio. Recuerda, si no te gusta el resultado de un procesado o estás sufriendo con él, retrocede, incluso empieza de nuevo, desde cero, y hazlo de nuevo de forma más simple y sin forzar. Si comparas el nuevo resultado con el anterior, verás como casi siempre te ha quedado mucho mejor. Verdad número 7. Y aún así, merece la pena. Bueno, compis, la verdad es que con todo esto que os estoy contando hoy, alguno me diréis, pues Sergio, pues si esto va a ser así, mejor ni empiezo. Pero la idea de hoy es que nos quedemos justo con la conclusión contraria, porque después de los inconvenientes iniciales llega un momento en el que se despejan las nubes, se aclara el pensamiento y empiezas a entender por qué están fallando las cosas. Comienzas a tomar mejores decisiones porque ya tienes una base y te empiezan a encajar todas las piezas del puzzle. Disfrutas más de todas las fases del proceso de crear una astrofoto, desde el principio hasta el final. Y no solo si el resultado sale como tú te imaginabas de primeras. Y un día miras una imagen tuya y piensas, ostras, hace un año esto era imposible para mí. Y entonces es cuando todos los problemas, todo el camino andado, toda la sangre, sudor y lágrimas vertidas obtienen su recompensa. Estar orgulloso de tu propio trabajo y progreso. Y es que la astrofotografía es un hobby que no engancha por las fotos, engancha por el camino que vas a recorrer desde el primer día que empieces. Cuando echas la vista atrás y recuerdas cómo comenzaste, la ilusión inicial de tus primeros resultados, los problemas que fueron surgiendo por el camino y cómo los has ido superando, entonces es cuando ya puedes decir, ha merecido la pena el viaje hasta aquí y a partir de ahora esto va a ser cada vez mejor. Así que recuerda, si estás empezando y te sientes quemado, tranquilo que vas bien. Esto no es fácil, no es rápido y no es perfecto. Pero si te gusta aprender, si te gusta mejorar y si disfrutas de andar el camino, esta afición te va a dar mucho. Como siempre, te cedo ahora la palabra para que me cuentes en los comentarios en qué punto estás y qué es lo que más te ha sorprendido, enojado o disgustado al empezar en astrofotografía. Nada más por hoy, gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, cuidaos mucho, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.